momento de poner las cartas sobre la mesa, de barajearlas. Hoy nos vemos muy honrados con la visita, la gentileza que ha tenido de aceptar la invitación que le hemos hecho a Cartas sobre la Mesa al expresidente constitucional de Bolivia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por estar en Cartas sobre la Mesa. No, el gusto es mío, la posibilidad de compartir unos minutos con la audiencia. Doctor Rodríguez, hay una constante y recurrente necesidad, yo diría un clamor de todos de la reforma al sistema de justicia. Pero este clamor se ha visto también recurrentemente frenado o aplacado por la falta de voluntad política y de la más alta para iniciar este proceso de reforma a la justicia. ¿Por qué? Bueno, primero destacar la importancia del tema. Yo creo que es bueno dialogar sobre lo que nos pasa en torno a la justicia. Una de las razones que podría explicar esta desatención o esta constante en poner el tema a un lado nos viene desde la colonia, la República y el Estado plurinacional. Si uno examina, por ejemplo, los presupuestos destinados a la justicia o la acción del Estado para expandir los servicios, es deplorable, es una lástima, ¿no? Nunca hemos tenido ni los presupuestos suficientes ni la voluntad política, no solamente para asignarle un presupuesto, sino para conducir la actualización normativa, los códigos, forjar y definir políticas judiciales, una política criminal, una política penitenciaria no existe. Se han realizado algunas buenas actuaciones, pero insuficientes. Yo tengo la impresión que esta decisión política de no ocuparse de la justicia, pese a que es uno de los órganos de poder que conforma el equilibrio del Estado, se la hace por una conveniencia de quienes ejercen poder, de no ser fatigados, de limitar los controles que pueda tener la justicia sobre la gestión gubernamental, o intereses personales, o falta de conocimiento. Lo cierto es que la ciudadanía reclama hace décadas tener un sistema mucho más accesible, más independiente y más eficaz. Voy a acudir a su experiencia. Usted ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia. A raíz de eso, bajo el orden de sucesión constitucional que estaba enmarcado en la anterior Constitución, usted ha sido presidente de Bolivia. Ha tenido dos visiones absolutamente complementarias y maravillosas, es decir, estar dentro de lo que significa la administración misma del sistema de justicia y luego siendo presidente indudablemente ha tenido los elementos políticos necesarios de lectura. La pregunta del millón, doctor Rodríguez, es ¿cómo podemos hacer coincidir esta necesidad de reforma a la justicia con lo que usted acaba de mencionar? Los intereses mezquinos y absolutamente personalistas en algunas instancias de la administración de justicia políticamente o para el uso político. En la anterior respuesta omití también una razón que es muy importante y que se la ha analizado incluso a nivel regional y tiene que ver con un elemento fundamental que es la cultura jurídica. No solamente es el importantísimo rol que juegan los políticos o quienes conducen el poder. Hay otro elemento que tiene que ver con la formación del abogado y la forma en que este abogado, ya sea como funcionario burócrata, como funcionario juez, fiscal o un sinnúmero de cargos, ejerce la función abogadil a través de una cultura jurídica que a mi juicio es retrógrada y mantiene esa tradición colonial de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? La ley se acata pero no se cumple. Se trae una suerte de hábitus de cultura jurídica en la cual no hemos dado pasos fundamentales para que la ley se cumpla o para que se honren decisiones judiciales o generar espacios para que el ciudadano se sienta que sus derechos están resguardados, que los contratos se respetan y un sinfín de garantías que están en la Constitución. Entonces, además de la actuación política, yo me atrevo a sostener que el gremio de los abogados y sobre todo su formación académica, que no se ha transformado en casi 2 siglos,
sigue siendo muy al estilo de la Academia Carolina de la época de la colonia, donde el razonamiento y el planteamiento de decir ¿y por qué tenemos este formato de hacer el derecho, ejercitar la justicia es tan malo? Y seguimos formando y gastando dineros, incluso públicos, en carreras muy concurridas, pero que no transforman el sistema. Entonces hay, por un lado, políticos y por otro lado, el factor humano, abogados. Deberíamos pensar también en transformar. Voy a volver a acudir a la experiencia de presidente. Tengo que responder eso. Voy a volver a acudir al tema de presidente, pero le voy a casar la pregunta con esto. A ver, usted ha tenido la experiencia de ser presidente de Bolivia y le permite poder hacer una evaluación de lo que está haciendo el presidente Luis Arce en relación a los esfuerzos reales de reforma a la justicia. ¿Estamos en buen camino o estamos andando en la nada? Responderé a la pregunta anterior. Efectivamente, yo he tenido el privilegio de ser parte de un tribunal y luego, por la Constitución que regía entonces, convertirme temporalmente en presidente de la República. En la primera etapa que tuve en la Corte Suprema, para quienes conformábamos ese cuerpo colegiado, quedaba muy claro que había una crisis muy grande en el sistema, pero no podíamos verla en toda su dimensión. De ahí que los años 2003, 2004, lanzamos un diagnóstico bastante comprensivo del sistema. No posiblemente el más completo, pero fue muy revelador. El principal problema que encontramos, y está en ese reporte que se llama Justicia para Todos, un desafío institucional o algo así, era que el ciudadano no tenía acceso a los tribunales. Se llegó a establecer que más del 60 o 70% de los municipios rurales no tenían servicio alguno. Se llegó a establecer de que era imprescindible formalizar el pluralismo jurídico como una forma que existía y permitía a las comunidades rurales a mantener una armonía y cierta paz comunitaria, porque el sistema formal nunca había llegado. Se estableció la obsolescencia de los códigos, la falta de presupuestos, un problema crítico, gravísimo, la falta de una política criminal que iba llenando las cárceles con detenciones preventivas, la falta de derecho administrativo, ese espacio que le permite al ciudadano a contestar o a impugnar las decisiones de un espacio público, llámese municipio, gobernación o el Estado mismo. Y una situación también muy seria y que hoy cobra mayor relevancia era el diseño, a mi juicio, incompleto o insuficientemente reflexionado del control judicial de la constitucionalidad. Se creó el Tribunal Constitucional, pero ya en sus inicios se empezó a debatir sobre ajustes que eran fundamentales para entender si eran los únicos, últimos y supremos y únicos decidores de la interpretación constitucional, lo cual a mi juicio hoy está revelando que no es precisamente el mejor diseño. Pero bueno, frente a ese diagnóstico que terminó con mi mandato como presidente de la Corte y mi llegada a la paz como presidente de esa transición democrática, yo me propuse hacer algo al respecto, teniendo un instrumento que era por lo menos un diagnóstico relativamente actualizado y muy revelador. Y tomamos algunas decisiones, yo diría políticas, porque era un presidente que tomaba una iniciativa. Claro. Y remitió al Congreso, la Asamblea de hoy, una norma que incorporaba la justicia de paz, para suplir esa falencia, esa ausencia de un espacio que le permita al ciudadano resolver problemas domésticos, vecinales o sencillos sin necesidad ni de contar abogado, ni tener que trasladarse al centro de la ciudad, y generar unos jueces de confianza que permitan resolver, como posiblemente se lo hacía a principios de la República, cuando en la primera Constitución se definió que cada comunidad debía tener juez de paz, juez de equidad.
por razones que no vale la pena entrar en detalle, se eliminaron esos juzgados. Y en ese entonces se miró que se estableció, se reflexionó que era el mejor puente entre lo que era el pluralismo jurídico, esa coexistencia de espacios de justicia indígena o campesina o de diverso orden que permitía paz comunitaria con unos juzgados de paz. En mi tiempo en la Corte también firmamos acuerdos con la Asociación de Municipios porque era notable cómo las comunidades llegaban a la Corte y le pedían capacitación y un reconocimiento formal de que ellos podían resolver problemas en sus comunidades. Entonces se aprobó, se llegó a aprobar una modificación a la ley orgánica introduciendo esta idea de la jurisdicción de paz. Ahora, pero claro... entre otras cosas, no muchas. Pero volvamos a la pregunta. No, pero además hay un detalle y voy a volver sobre la explicación que usted daba, doctor Rodríguez, pero insisto con la pregunta. Es decir, ¿el presidente Arce está tomando correctamente la iniciativa de reforma a la justicia o no? Yo he sido muy crítico. Inicialmente me sumé a una iniciativa de su ministro Lima que convocó a un número de ciudadanos para empezar a reflexionar una reforma. Y lo hicimos en el entendido primero de que había que ampliar ese conjunto de ciudadanos con mayor participación de mujeres, de indígenas, etcétera, y que se abría un espacio muy auspicioso de debatir, no había una temática, el tema era esto que estamos hablando, ver cómo abordamos una agenda pendiente. Pero a la primera reunión no llegó el ministro, sino muy tarde, casi solo para la foto, para decirnos que, bueno, nos reuniríamos muy pronto. Y ese pronto se tornó en nunca más. Entonces yo opté por hacerme a un lado. Y luego insistí en comunicaciones muy esporádicas, públicas, de que se estaba desatendiendo o no había la suficiente voluntad para abordar este tema. Yo lo hice desde la perspectiva de un nuevo momento constituyente. ¿Por qué? A mi retorno de la misión diplomática que me llevó varios años a Países Bajos, advertí que se produjeron una sucesión de crisis en el país. Tal vez la primera, el gran detonante, fue una secuela de incendios que puso en vilo al Estado y a la ciudadanía. En el oriente del país, principalmente. Le sucedió la crisis política del 2019 con un conjunto de descalabros democráticos constitucionales. No solo, yo siempre he sido ajeno a llamar golpe o fraude, yo prefiero llamar una ruptura constitucional que puso en evidencia que el órgano de poder electoral no tuvo la capacidad de sostener ese proceso como debía. El Ejecutivo acabó dispersando y partiendo. La Asamblea Legislativa no tuvo la conexión entre los propios parlamentarios para honrar la Constitución y nombrar una sucesión como ella manda. Las policías, las Fuerzas Armadas desaparecieron. Entonces, había una crisis transversal de la institucionalidad constitucional que había que reflexionar. Encima nos viene la pandemia. Entonces, yo me propuse, y lo planteé en su tiempo, de que vivíamos un momento constituyente porque era tiempo para evaluar cómo se comportaron esas instituciones, las fundamentales, ante las crisis. La pandemia con salud, educación. La pandemia ha hecho estragos con la educación, la falta de empleos, economía en crisis y sobre todo justicia. No tuve el eco y creo que pudo haberlo hecho el presidente como jefe de Estado. Claro, pero, no lo ha hecho, no está en su agenda, él no se pronuncia y el vicepresidente Choquehuanca tampoco. Usted tiene la experiencia y sin el afán, por supuesto, de entrar en una cuestión controversial. ¿Cuáles son los elementos que carecen en este momento de voluntad política o que expresan la falta de voluntad política del gobierno? Si usted le tuviese que decir al presidente Arce, a ver, comenzaremos por esto, ¿cómo iniciamos este proceso de reforma a la justicia? No, yo tengo una serie de ideas que las discutimos, entiendo que fue el año 2014, 2015, con el presidente Evo Morales y alguna de las autoridades de entonces, incluso el propio vicepresidente entonces canciller Choquehuanca,
yo me permití hacer un planteamiento muy sencillo, no tan sencillo, pero muy concreto, y lo voy a reproducir en 2 palabras. Invertía la atención política para empezar de abajo hacia arriba y no empezar con la elección de magistrados en el supuesto de que estos 26 ciudadanos transformarán todo. Eso no funcionó el año 99 cuando yo fui elegido y pensaban que los nuevos magistrados del Constitucional, de la Suprema Agraria iban a transformarlo todo y no fue posible. Y a lo largo de esta experiencia que comento, me llegué a convencer de que hay que empezar a la inversa. Es decir, hay que empezar por entender qué pasa con el sistema, cuáles son sus principales falencias y trazar una hoja de ruta a partir de un diagnóstico plural que nos permita saber varias cosas y que no se van a resolver eligiendo mejor, peor o de manera más plural o menos compleja a los magistrados. Tiene que ver con, primero, una posición de Estado, un planteamiento político de Estado de que hay que transformar la justicia, la cultura jurídica y todo lo que tiene que ver con ella. Un gran diagnóstico en términos normativos. Bolivia tiene un rezago normativo y un desorden, un caos, pero casi indescriptible. Tenemos legislación de la época del general Banzer, los códigos Banzer, sí, entremezclados algunos códigos morales, no hay política criminal, todo el sistema penal está en una crisis pasmosa. Necesitamos saber cómo pueden activarse comisiones legislativas mixtas, como siempre lo determinó la Constitución, es la forma más sana de hacerlo a nivel legislativo. Necesitamos formular políticas de orden judicial, esta es sobre todo en materia criminal, penitenciaria, administrativa. Necesitamos suplir falencias gravísimas, por ejemplo, en el ámbito coactivo o fiscal o coactivo que tiene que ver con la gestión pública. Se ha reemplazado el espacio de jurisdicción administrativa o las actuaciones del control gubernamental a través del sistema de la Ley 1178 por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy día los fiscales han reemplazado a los auditores, claro, y todo se convierte en actuaciones inquisitivas, imprescriptibles y que llegan en cualquier momento a cualquiera. Entonces hay esos temas. Luego tiene que hacerse una evaluación de los espacios jurisdiccionales, el territorio y la capacidad de servicio. Tiene que ajustarse toda la estructura orgánica judicial con el nuevo modelo de Estado. Somos un Estado plurinacional, con autonomías y descentralizado, pero nuestro sistema orgánico, y con pluralismo jurídico, pero el sistema orgánico es lo más centralista que hay, es más centralista que la anterior Constitución y tiene falencias gravísimas de diseño constitucional. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, que fue creado en su tiempo para que los jueces no se ocupen de presupuestos ni temas de personal, les han devuelto ese tema. La jurisdicción contenciosa ha sido retirada de la Corte Suprema y entregada a un tribunal agroambiental que no existe. Es increíble, usted ya tiene dibujada una hoja de ruta de la reforma. Hay un documento que plantea, empecemos por lo primero, vocación de cambio, un gran diagnóstico que tiene que ser plural, profesional, no esas, no me acuerdo qué término usaban, unas cumbres, que si uno examina, están en el internet, básicamente no resolvieron nada. Entonces, si se parte de una hoja de ruta a partir de un diagnóstico, es equivalente, claro, a lo que un médico puede hacer con un paciente. Ahora, usted menciona lo que me parece importante, es de las pocas propuestas que uno escucha, o por lo menos de las hojas de ruta que se han escuchado, que hay que partir a la inversa, es decir, sí, de abajo hacia arriba. Cuando todos le ponen atención al hecho de que lo más importante, y a mí me parece una falacia, de que la elección de autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional va a ser el elemento de resolución o el inicio a la reforma de la justicia. No, en absoluto. Mire, Marcelo, en términos de cifras,
los 26 ciudadanos, pero sobre todo aquellos que ejercen jurisdicción suprema, constitucional y agroambiental, no llegan a resolver ni el 2% de las causas que se tramitan en el país. Hace unos meses el Consejo de la Magistratura daba cuenta que hay alrededor de 700.000 procesos o expedientes pendientes, porque el sistema no ha llegado a configurarse frente a las demandas ciudadanas y se estaban planteando y se siguen planteando soluciones inéditas como contratar abogados asistentes, echar la mano a la cooperación internacional y además si los legisladores supieran algunos detalles, posiblemente cambiaríamos la forma de pensar. Uno que siempre comenté con colegas cuando se han tomado iniciativas, algunas han podido tal vez no tener el curso necesario, pero si uno mira la estadística de causas que resuelve, por ejemplo el Tribunal Supremo, el Constitucional, verá que son miles al año. Pero en términos de capacidad humana, ¿cuántos expedientes puede resolver un ciudadano bien formado, con buenos estudios, con maestría, si quieres doctorado, al día, a la semana, al mes o al año? Claro. Posiblemente ese tribunal, además, como son tribunales colectivos que deben resolverlos en salas especializadas o plenas, ¿podrán resolver esos miles? Imposible. Entonces, ¿quién está resolviendo esas causas? Son estos abogados letrados, abogados asistentes, ¿quién sabe cómo los eligen? Entonces, eso tiene que ver con esa revisión normativa, revisión de procedimientos y el entendimiento de qué hacen estos grandes tribunales. Entonces, hay muchas preguntas y se necesitaría mucho tiempo, pero sobre todo lo que yo les reclamo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca con el mayor respeto y cariño. Este es un desafío, esta es una necesidad ciudadana que le hará bien a todos, especialmente al gobierno, porque si sus decisiones, no solamente aquellas que sean desafiadas ante estos tribunales o tribunales inferiores, obtienen decisiones imparciales, razonadas, todos ganarían, los ciudadanos y el propio gobierno. De manera que estamos a tiempo. Yo no veo que esto estará demorado, pero siempre es posible dar una señal. Ha sido realmente un privilegio contar esta noche con el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que no solamente nos ha dado algunos criterios que él tiene sobre el tema de la reforma al sistema de justicia, sino creo que tiene como un excelente proyecto de hoja de ruta, cómo iniciar este proceso de reforma. La industrialización es importante, decía en algún tuit o en algún medio el expresidente, pero más importante, sin duda alguna, es la reforma al sistema de justicia. Así es. Doctor Rodríguez, ha sido un gusto tenerlo en Cartas sobre la Mesa. Gracias, Marcelo, y buenas noches a los que nos siguen. Bueno, el tiempo ha llegado, le agradecemos mucho su presencia y nos vemos el día de mañana.